Lucas capítulo 1, versículo 26. Amén. Bueno, esta mañana compartí con algunos compañeros de ministerio algo de lo que compartiré en este momento, pero quiero hablarles acerca de cosas curiosas que ocurrieron el día de la Anunciación. Cosas curiosas. Amén. Y vamos a mirar. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Lucas 1:26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Amén y amén. Este es un texto que yo llamaría un texto inigualable. Un texto inigualable. ¿Por qué es inigualable? Primero, usted tiene que entender que quien lo escribió fue Lucas, y Lucas tenía de profesión ser médico. Amén. ¿Qué profesión tenía Lucas? Médico. O sea que un médico sabe cómo funciona el cuerpo. Él sabe cómo funcionan los organismos. Sabe qué problemas pueden tener con enfermedades o dolencias o accidentes o cualquier tipo de cosa la puede manejar bien un médico. Amén. Es decir, quiero decirles, hermanos, que un médico no come entero. ¿Aló? Si usted le dice que le dolió la chocosuela, él dice primero, ¿cuáles son tus síntomas? Y entonces él te va a decir, eso no es eso, esto puede ser este problema. ¿Ha pasado o no ha pasado? Entonces vamos a mirar que hay algo curioso cuando Lucas escribe este evangelio, y es que Lucas, a diferencia de los demás evangelistas, él sí describe con detalle cómo fue el nacimiento de Cristo. Él sí lo describe, y él no es porque se lo invente, sino que él tuvo revelación del Espíritu Santo acerca de cómo fue esto. Además, él fue un tremendo investigador. Él investigó diligentemente cómo había sido el nacimiento de Cristo. Y vamos a mirar algunas de las cosas interesantes. Dice primero el texto que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿qué? Nazaret. Algo curioso cuando yo leo la Biblia es que la Biblia tenemos que aprender a leerla, pero con detalle. Cuando usted lee la Biblia, usted no lee la Biblia para leerla porque sí, sino que la leemos es porque en la Biblia, a diferencia de cualquier otro libro, es un texto espiritual. Es decir, que va a nuestro espíritu. Por ejemplo, yo les puedo confesar que cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, intenté por muchas ocasiones tratar de entender la Biblia, pero la trataba de entender desde un punto de vista académico. Yo estaba estudiando en la universidad
y había leído muchos libros, sobre todo filósofos, y lo peor que uno puede pasarle es que uno trate de entender la Biblia desde un punto de vista filosófico. La Biblia no es filosófica, la Biblia es espiritual. ¿Cuándo vino a cobrar vida la Biblia en mi vida? Vino a cobrar vida fue cuando entregué mi corazón a Cristo. Solamente en ese momento, cuando entendí, cuando me humillé, cuando comprendí lo que Cristo vino a hacer por mí en la cruz del Calvario, por qué se despojó de su gloria, por qué nació en un pesebre tan simple, tan sencillo, tan humilde. Y cuando me pongo a pensar en todo eso, yo me doy cuenta que la Biblia tiene un contenido netamente espiritual. Que solamente aquellos que nacen de nuevo, que solamente aquellos que han entregado su corazón a Cristo, que se han humillado, que se han arrepentido de manera honesta, de manera diligente delante de Dios, es cuando la leen, empieza a cobrar vida para sus vidas. Amén. Por eso mucha gente la Biblia le parece locura. Hay gente que dice que si usted y yo leemos la Biblia, nos vamos a volver ¿qué? Locos. Y yo creo que tienen en cierta forma razón, porque desde que yo leo la Biblia me volví loco por Cristo. No hay nada mejor que volverse loco por Jesús. Y entonces en medio del detalle, algo que se preocupa Lucas es por definir o tratar de definir claramente cómo fue el suceso de la encarnación de Cristo. Ahora, quiero con esto decirle a usted, Cristo no nació en Belén. Cristo no nació en Belén, Cristo ya estaba. ¿Me entiende? Cristo ya es, porque si usted mira Génesis 1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Dice Génesis 1:1, ¿cierto? Y el Señor dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz. Dijo Dios, ese dijo Dios es la palabra. Es la palabra, amados hermanos. Cuando el Señor en Génesis habla la palabra, hágase la luz, háganse las lumbreras, háganse la tierra, séquese no sé qué, todo eso, háganse los peces, las aves, todo eso. El Señor está utilizando la palabra, la palabra, la palabra. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, la palabra, si la miramos desde una manera gramatical, pues sencillamente hace parte de un idioma. ¿Me entiende? Está compuesta por letras, por sílabas y dan a entender algo, están describiendo algo que existe. ¿Me entiende? Eso puede ser la palabra, gramaticalmente hablando. Pero cuando miramos la Biblia, la palabra simboliza algo más que gramática, simboliza una persona. Es decir, que cuando Dios dijo hágase, quien ejecutó todo fue realmente el Hijo. Ejecutó todo lo que existe. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan utiliza el mismo formato que utiliza el escritor de Génesis. Y él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando Juan utiliza el mismo formato de Génesis, refiriéndose al verbo, la palabra para verbo en logos es la palabra. Logos significa la palabra. Y entonces Juan no lo utiliza de una manera gramatical, sino está definiendo a una persona. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Juan dice, la palabra es Jesucristo. Entonces, esto va con armonía con lo que dice el escritor de Génesis, que en el principio, ¿cierto? Dijo Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, ese dijo Dios es Jesús en acción. Amén. Entonces, quiero decirle, todo lo que existe y lo que somos fue creado por Cristo y para Cristo. O sea, Cristo no nació en Belén. Amén, no nació en Belén. ¿Qué fue lo que ocurrió en Belén realmente? Lo que ocurrió en Belén fue que Cristo se materializó en un ser humano. Porque siendo Dios creador de todo lo que existe, de los planetas, de las galaxias, de los océanos, de todo lo que usted se puede impresionar. Yo estaba viendo esta semana, estaba viendo un documental acerca del Salto Ángel en Venezuela.
Es el salto más alto que hay en el mundo, ¿sí? Tiene como 300 metros de caída al agua. Es espectacular ver ese salto, o ver las cataratas del Niágara, o ver las cataratas de Iguazú, allá en Brasil, Paraguay y Argentina. Uno dice, wow, ¿quién creó esto? Es supremamente poderoso. ¿Y quién creó todo esto? Dios. Pero esto no es nada comparado, por ejemplo, con los planetas y las estrellas que hoy existen. Amén. Entonces, el notar esto, que Cristo nació en un pesebre, ¿cierto? Cristo nació, bueno, voy a rectificar, no nació, Él se encarnó, o sea, se hizo carne, se hizo un ser humano, se despojó de Dios, ser Dios. Filipenses capítulo 2 nos enseña que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Tomando forma de siervo, de hombre. Él tomó forma de ser humano. ¿Qué significa tener forma de ser humano? Él tomó la forma de un ser humano, o él fue ser humano, porque el ser humano fue el que está condenado a muerte. Quiero decirle, toda la raza humana está condenada a perdición. Toda. Y usted puede decirme, pastor, ¿aún la gente buena se puede perder? Sí, se puede perder. La única manera en que las personas puedan ser salvas es como dice la Biblia en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. O sea, nadie se salva por ser buena gente, nadie se salva por ser buen ciudadano, nadie se salva por ser buen hijo o por ser buen padre. Son cosas que debemos hacer ya. Pero la salvación no viene por ser buena gente, la salvación viene por recibir a Cristo en el corazón, por recibir la palabra. Y entonces dice que Belén fue el lugar donde se encarnó Cristo. De hecho, la palabra Jesús y Cristo es una palabra compuesta. La palabra Jesús es una progresión de la palabra Josué, que en hebreo significa Jehová salva. Pero que en el tiempo de Cristo se transcribía no Josué, sino Jesús, Jehová salva. Y se le llama ¿qué? Salvador, ¿no? Y la palabra Cristo es la palabra griega que significa ungido. Viene de la palabra hebrea Mesías. O sea, Mesías y hebreo son lo mismo. Jesús, cuando hablamos de Jesús, está hablando o describiendo la parte humana de Cristo, la parte humana de Él. Mientras que Cristo está definiendo la parte divina. Amén. Ahora, cuando usted compone las dos palabras juntas, Jesucristo está diciendo que el Hijo de Dios es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y esto es importante que tú y yo lo tengamos en cuenta. Es muy importante saber que Jesús, siendo Dios, se humilló para nacer en un pesebre. ¿No le parece a usted curioso que siendo que Jesús, Dios, el Hijo, el Dios de todos los cielos y la tierra, hubiera podido haber nacido en un palacio de oro? Pudo haber nacido en un palacio. ¿Por qué no nació en un palacio siendo el dueño del cielo y la tierra? ¿Por qué no nació en un palacio? La respuesta es, no nació en un palacio, sino que nació en un pesebre porque Él quiso ser accesible a todas las personas. Sabemos que todos los únicos que pueden entrar a un palacio son gente refinada, ¿sí o no? Pero en un pesebre, los primeros que lo visitaron, ¿quiénes fueron? Unos pastorcitos. Y este es el milagro. Cristo nació. Ahora, la segunda cosa que encuentro en Lucas, porque usted va a encontrar, vamos al pasaje en mención, en Lucas capítulo 1, versículo 26, dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes está refiriéndose 6 meses después de que el ángel le había anunciado a Zacarías que iba a ser papá. ¿Cómo se llamaba el hijo de Zacarías y Elizabeth? Juan el Bautista. Eran primos, porque está hablando que eran ciertamente como primos, ¿no? Tenía 6 meses mayor Juan. Dice que al sexto mes de este acontecimiento, dice, el cual podemos leer versículos antes, dice que llegó a una ciudad llamada Nazaret, y dice que había una virgen desposada o comprometida con un varón que se llamaba José,
de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Es interesante ver cómo en este suceso Dios empieza a hilvanar cómo se iba a cumplir las profecías acerca de Cristo. Primero, las profecías aseguraban que el Mesías habría de ser de la descendencia del rey David. Curiosamente, usted va a encontrar en la Biblia que David nació en Belén también. ¿Dónde nació Cristo? En Belén. O sea que ambos eran del linaje judío. Entonces estaba cumpliendo las escrituras allá. Pero lo curioso es que José también era de Belén. O sea, el padre adoptivo de Cristo, porque José no era el papá de Jesús. Quien fue el papá de Cristo es el Espíritu Santo. Ahí lo dice, ahí lo está leyendo, lo decimos allá, lo vemos allá, que el Señor está diciendo allá en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de ¿quién? De José. ¿Dice ahí? No, ¿qué dice ahí? ¿Será hijo de quién? De Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén. Pero María no es la madre de Dios. Ese es el error que se comete. Porque no, María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. Amén. Ya vimos que Jesús es la parte humana de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Entonces, ahí empieza a darse el caso. Pero lo interesante es que en esta anunciación dice que cuando Cristo, el ángel Gabriel, se aparece en ese momento, él le da una salutación muy interesante. Dice que entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Note el versículo 28, el ángel le dice, salve, ¿cierto? O sea, que Dios le dé vida a María. María, la palabra virgen, significa una muchacha adolescente. La palabra virgen significa una mujer, ¿qué? Adolescente. O sea que más o menos podemos inferir de que María tendría aproximadamente unos 15 a 16 años cuando se le apareció el ángel. Es que es costumbre, mi amado hermano, en las culturas semitas, que las personas se casen muy jóvenes. Se ha visto películas, de pronto documentales donde los padres se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces se pongo de acuerdo, entonces que quiero que mi hijo se case con tu hija, no sé qué, y los padres hacen como el negocio, ¿no? Hacen como la transacción y ahí ni siquiera le preguntan a los hijos, ¿no? Y eso es normal hoy en día en las culturas semitas. Y así era como funcionaba en aquel tiempo, era un acuerdo entre dos partes y había un acuerdo ya, y eso se llamaba un desposorio. Entonces, luego el hijo o el novio le daba unas arras a la novia. Le daba unas arras a la novia como sinónimo o símbolo de que él habría de venir y se iban a casar. Eso se llaman arras. ¿Se acuerdan aquella parábola de las 10 dracmas? De que una muchacha se le perdió una monedita. Y uno dice, pero tanto escándalo por una moneda, ¿no? Lo que pasa es que en la cultura semita, esas 10 dracmas se las había dado el novio a ella. Y era como las arras de decirte, ya, esto es el adelanto, porque nos vamos a casar. El novio se iba a vivir a su casa, la novia se quedaba viviendo en casa de papá y mamá, pero ella tenía que estar preparada con esas 10 dracmas aquí colocadas en su frente. ¿Qué pasaría si llegara el novio y le faltara esa dracma? Pues ella era pasada como una persona que era descuidada, desordenada y que perdió su dracma por puro descuido. Y por eso esta mujer se asustó tanto que empezó a buscar, revolcó la casa, levantó las camas, levantó la estufa, levantó todo, las tablas del piso, hasta que encontró la dracma. Y cuando la encontró, halló mucho gozo. ¿Aló? Dice que se lo compartió con otras muchachas y dijo, encontré mi moneda, y todos se pusieron alegres porque no iba a quedar en vergüenza. Esa es como pero luego se preparaba para la venida del novio. El novio vendría oficialmente a llevársela a su casa. Y ahí vendría el matrimonio. O sea, el matrimonio pasa como en 3 tiempos. Y eso me recuerda mucho
lo que va a suceder pronto con nosotros. Nosotros somos la novia de Cristo. ¿Cuántos son la novia de Cristo acá? Él ya nos dio las arras. ¿Cuáles son las arras que nos dio? Su Espíritu Santo. Y Él está esperando que la novia esté preparada, ¿cierto? Para el día de las bodas de Cristo. Porque Él va a venir. Y ese advenimiento de Él se llama el rapto. Él va a venir y nos va a arrebatar en el cielo. Y nos vamos a ir al cielo. Y los que no, se quedan aquí en la tierra. ¿Aló? Y entonces esto nos habla acerca de muchas cosas. Entonces, la curiosidad que encontramos en estos textos, amados hermanos, es que la mujer se sintió confrontada, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y algo que llama mucho la atención es que el ángel le dice: tú eres bendita entre las mujeres, no sobre las mujeres, sino que eres bendita ¿entre quién? Entre las mujeres. Ahora, vea el versículo 41, perdón, estoy leyendo el versículo número 29, dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué tipo de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué hizo María? ¿Halló qué? Gracia delante de Dios. Ahora, note usted: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y luego sigue diciendo: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, fíjense que esto es impresionante. Y póngase por favor en los zapatos de un adolescente de 16 años. Póngase por un momento ahí. Y de un momento a otro se le aparece un ángel. Y le dice: salve, muy favorecida. ¡Pum! ¡Qué susto! Nomás con la voz. Y se le aparece la imagen ahí. Y luego le está diciendo que vas a quedar embarazada cuando está desposada con otro, con un hombre. Esto equivalía a una vergüenza pública. Y entonces la mujer, María, le dice: pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, no conozco, es que no he tenido intimidad con ningún hombre. ¿Y quién lo está escribiendo? Un médico. Todo el mundo sabe que para tener bebés, es necesario que la abejita con el abejito y toda la trata, y está, ¿cierto? ¿Cuántos lo saben? Pero acá el médico está escribiendo. Y luego empieza a decir: no temas, has hallado gracia. Y entonces ella pregunta: ¿y cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 34, versículo 35 dice: respondiendo el ángel, él dijo: el Espíritu Santo, él está diciendo cómo será. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, del Elohim, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está la clave de la salvación. Si usted le preguntan en qué se diferencia los cristianos de cualquier otro sistema religioso, aquí usted tiene que leerle este versículo. En eso consiste, que Cristo no es un hombre como Mahoma, no es un hombre como Buda, o como Siddhartha Gautama, o como alguno de esos líderes religiosos, sino que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque aquí se dice que no es hijo de José, sino es hijo de Dios. Porque les voy a contar, el pecado entró por Adán. ¿Cuántos saben que en el pecado entró por Adán y Eva? En Génesis 3. Si Adán no hubiera pecado, pues la Biblia se hubiera terminado en Génesis 2, y hasta eso sería toda la Biblia. Pero como Adán pecó, entonces empezó a gestar todo un sistema, todo un plan de salvación para la raza humana, el cual quedó prometido en Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a la serpiente que él morderá el calcañar de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. ¿Dónde ocurrió eso? Eso ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Aló? Se cumplió la profecía. Desde ese momento, todas las personas que nacieron descendientes de Adán
pues todas quedaron contaminadas con el pecado original. Nadie tenía la culpa, pero esto se transfiere genéticamente hablando. Recuerde que está hablando un doctor. Se dice médicamente que los genes del hombre son dominantes y son los que más transfieren información genética. Y no tanto la mujer, sino es el hombre. Por ejemplo, los cromosomas XX da igual mujer. El cromosoma X más el cromosoma Y da igual varoncito. Pero ¿quién determina qué van a hacer? ¿Es la mujer o es el hombre? El hombre, son los cromosomas del hombre. Entonces ahí vamos a ver que si usted está buscando niño hace mucho tiempo y se le tiene niñas, el problema no es de su mujer, el problema es suyo. Y viceversa, si usted solo tiene niña, está buscando el varón, el problema no es de su mujer, el problema es suyo porque usted es el que determina el género del bebé que ha de nacer. Entonces, si usted mira esto y lo compara con la genética que venimos heredando el pecado de generación en generación, pues por eso era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre María. Y por eso era necesario de que Jesús no fuera hijo de José, porque José venía con esa marca, sino que la genética tenía que ser del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo le concibe a María el niño, mis amados hermanos, no tiene el problema del pecado original. ¿Aló? O sea que cuando nace Jesús, nace sin el pecado original. Ahora, ¿qué tiene que hacer Jesús? Aprender obediencia, lo que no hizo el hombre, a sujetarse a sus autoridades. Él tiene que aprender a obedecer a papá y mamá, pero él también viene a dar libertad y empieza a preparar a sus discípulos. Y cuando Cristo muere en la cruz, él muere voluntariamente, pero en la cruz está llevando el pecado de toda la humanidad. Fíjese, él no pecó, fue tentado en todo, mas no pecó, llevó el pecado de toda la humanidad y así, llevando el pecado de toda la humanidad, descendió al lugar de los muertos que se llama el Seol, que es un tipo de infierno. Eso que pasó por Jesús es lo que está determinado para toda la raza humana. Amén. Romanos 6:23 lo dice. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hebreos 9:27, está determinado para los hombres ¿qué? Morir, y después de eso ¿qué? El juicio. Hermanos queridos, esto todavía está vigente. Está vigente. Jesús ascendió al infierno, digámoslo de esta manera, al Seol, y como no había cometido ningún pecado, pero cargó el pecado de todos, él pagó el pecado de todos. De tal manera que la muerte no lo pudo retener. Y si usted lee el libro de los Efesios capítulo 1, dice que el poder, la superviviente fuerza de Dios lo resucitó entre los muertos. Y ese poder con el cual Dios resucitó a Cristo es mucho más poderoso que el que Él usó para crear todo lo que vemos. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Esto lo hizo Dios. Y yo lo que estoy diciéndoles con esto, vea, mi esposa dijo algo sabio esta mañana en el devocional que tuvimos. Dijo, hermanos, hoy muchas personas toman la Navidad como algo solamente para ¿cierto? ¿Para qué? Para todo menos para Dios. Solo para divertir la carne. ¿Cuántos de los que están por allá haciendo novenas se van para el infierno? Todavía no entienden. Mis amados hermanos, usted está aquí hoy porque usted tiene que decir, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida y recibir ese regalo de la salvación. Esta mujer, María, yo creo que quedó impactada. Luego el ángel Gabriel tuvo que aparecérsela a José porque él no quería infamarla, era un hombre justo, bonito, ¿no? Y aún así, sabiendo que el niño que estaba en la barriguita de ella no era de él fue como el padre adoptivo de él. Por eso, ¿sabía que usted que a los José les llaman Pepes? ¿Por qué viene ese término Pepe? Porque en latín Pepe significa padre adoptivo, pater putativus, padre adoptivo. A los José le llaman Pepes. ¿Ah? ¿Hay algún José acá? Levanten la mano los Josés. Hola Pepe. Hola Pepe. ¿Cierto? Esos son los Pepes. No son los de los 80, ¿no?
Es un grupo terrible que hubo por allá, pero perseguidos por Pablo Escobar, no, esos no son. Pepe es padre adoptivo. Amén. Esas son historias lindas. Lo que quiero notar aquí es que fue tan importante el advenimiento de Cristo que un ángel vino a anunciarlo. Es tan importante el advenimiento de Cristo que ángeles que empezaron a cantar Hosana en los cielos, ¿cierto? Hosana en la tierra. Paz, ¿cierto? En la tierra, a los hombres de buena voluntad. Wow. Usted está acá hoy. Y hoy estamos celebrando esta Navidad 2023. Pero usted, no, yo no sé si usted va a estar este año dentro de un año, o yo. Probablemente ya estemos allá en el cielo. ¿Cuántos están preparados para irse al cielo? Levanten la mano. Tiene que prepararse, porque Cristo en cualquier momento viene. O Él viene, o nosotros vamos a Él. Por eso es tan importante que usted le hable a sus hijos. La Navidad es verdad. La Navidad, Jesús no nació en un 25 de diciembre. No, es verdad, no nació en un 25. Eso se lo inventó la iglesia tradicional. ¿Y sabe de dónde viene esa tradición? Esa tradición nació donde se estaba celebrando el día del Dios Sol. El día del Dios Sol era el 25 de diciembre de cada año. Y entonces, como el cristianismo entró en el Imperio Romano, dijeron, no podemos seguir adorando al sol, cambiémoslo. Entonces pusieron de acuerdo en un sínodo, dijeron, vamos a celebrar el día de nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo nació Jesús, pero podemos acercarnos, más o menos, de acuerdo a los relatos de los historiadores y de los evangelistas, podemos más o menos decir que Cristo nació entre marzo y abril. De entre marzo y abril, y eso es el comienzo del año judío, marca la fiesta de la Pascua. Nació en una fiesta de Pascua y murió en una fiesta de Pascua. Nació entre corderos, ¿o no? Y murió como un cordero. Por eso Juan decía en Juan 1:29, ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo quiero preguntar en esta mañana, yo quisiera que usted hiciera una oración conmigo, porque Cristo resucitó efectivamente. Y es bueno celebrar la Navidad. Hay religiosos que dicen, ay, eso no celebramos la Navidad, que no sé qué. Pues es una oportunidad de evangelizar, hermano. Es una oportunidad de hablar de Dios. Y si hay oportunidad de hablar de Cristo, hablemos. Mañana usted va a estar comiendo asadito, ¿sí o no? Estará comiendo chunchullo, comiendo rellena, ¿cierto? Comiendo de todo, pero no se le olvide que usted es una persona salva. Aproveche esa oportunidad para hablarle a su familia de qué es la Navidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si se pone de pie y vamos a orar?